Hola, me siento muy bendecido de que podamos nuevamente compartir unos minutos juntos este tiempo. Después de que invertimos algunas transmisiones para hablar del tema que llamé El camino a la restauración, donde hablamos de 10 pasos, hoy quiero compartir una palabra breve con cada uno de ustedes, buscando que sea útil para todos. ¿Por qué digo buscando eso? Porque quiero tomar una de las más grandes revelaciones que aprendimos a través de Jesús, y esa fue o es la revelación de ver a Dios como Padre. Jesús se refirió a Dios siempre como Padre, y evidentemente eso lo colocó en una posición de hijo. Esto parece tan sencillo, parece tan simple, pero creo que nos ha costado tanto trabajo aprender a ver a Dios como Padre y aprendernos o aprender, más bien dicho, a vernos a nosotros mismos como hijos. Qué complicado a veces es eso, porque andamos luchando, batallando mucho nuestros pensamientos con muchas cosas, entre ellas a veces la autocondenación, cómo nos desaprobamos, cómo nos reprobamos nosotros mismos. Pero en la palabra de Dios hay verdades que nos enseñan o que nos ilustran ese principio del cual debemos aprender a apropiarnos, y que es fundamental para la práctica de cosas tan esenciales o tan elementales como por ejemplo la oración. Y ahí es donde me quiero enfocar en este momento. Jesús en Mateo 6:9, cuando contestó a la pregunta que los discípulos o sus discípulos le hicieron, cuando ellos le dijeron en algún punto enséñanos a orar, entonces Jesús les enseñó a orar y les dijo, vosotros pues oraréis así. Y la primera expresión que Jesús usó en esa oración fue Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Y si se dan cuenta o si nos damos cuenta, Jesús ahí no habló nada más por sí mismo. Ahí nos incluyó, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero quiero invitarte, aparte de este versículo de Mateo 6:9, quiero invitarte a que me acompañes, por favor, a leer una escritura en Gálatas capítulo 4, por favor. Acompáñame a leer Gálatas capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos, es decir, del versículo 1 al 7. Gálatas 4, 1 al 7. Dice así la escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Notemos, por favor, cómo dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si hijo, dice, ya no eres esclavo, sino heredero de Dios. Y mientras he estado leyendo este pasaje varias veces, simplemente te repito, quiero dejar en tu corazón algo muy breve y muy puntual, porque veo que eso influye directamente en muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, en la manera como nos acercamos cuando oramos a Dios. Cuando nosotros oramos y nos presentamos delante de Dios en oración, tengamos mucho cuidado de la forma como nos presentamos, de la actitud con la cual nos presentamos. ¿Por qué te lo digo? Déjame hablarte de 4 formas con las que podemos
actitudes con las que podemos presentarnos delante de Dios en oración. Y simplemente describiré muy brevemente algunas características de esas formas. Mira, número 1, podemos presentarnos delante de Dios como peticionarios. ¿Qué significa esto? Enfocar nuestra actitud solamente en pedir y pedir y pedir y pedir. Muchas veces algunas características son que pedimos con reclamo, pedimos como si mereciéramos lo que estamos pidiendo, pedimos muchas veces con orgullo y con arrogancia. Es una mala actitud que muchas veces nos acompaña en esa forma de peticionarios. Muchas veces pedimos con ignorancia, ignoramos realmente la naturaleza de las cosas, el propósito de las cosas, y a veces pedimos con ignorancia, a veces pedimos mal, pedimos para cosas que no convienen o pedimos lo que no conviene, y eso también determina mucho aún hasta las respuestas mismas que tenemos o que esperamos tener. También pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Eso es muy común. Y también a veces pedimos en una forma de exigencia, exigiéndole a Dios: haz esto, haz aquello, dame lo otro. Y esa actitud es una actitud que no es correcta, que no es buena. Jesús no nos enseñó a presentarnos delante de Dios como simples peticionarios. Tengamos mucho cuidado. Pero tampoco nos enseñó a presentarnos delante de Dios como mendigos. Y quiero ser muy respetuoso y directo cuando uso este concepto o esta palabra simplemente para describir una actitud. Me explico, una actitud que se puede presentar delante de Dios con descuido. 2, con una mentalidad escasa o con una mentalidad pobre. 3, una actitud que solo expone como un sentido de abandono. 4, o una actitud o podemos presentarnos con un corazón lleno de miseria. Y número 5, podemos presentarnos delante de Dios con una gran pérdida del sentido del propósito. Y cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios con esa actitud, también vamos a ver, por supuesto, un resultado, un efecto en las oraciones a partir de la actitud que adoptamos o que tomamos al presentarnos delante de sí de esa forma. Pero también podemos presentarnos delante de ti con una actitud como esclavos, con una actitud de esclavos, de esclavitud. Es decir, sin identidad, es decir, oprimidos, sin ningún sentido de vida, con una imagen incorrecta y distorsionada de nosotros mismos y sin esperanza. Y cuando uno se presenta delante de Dios así en oración, con esas características, también vamos a ver, por supuesto, el fruto de una actitud así. En cambio, si nosotros aprendemos a presentarnos delante de Dios con la actitud de hijos, entonces nos presentaremos delante de Dios con identidad, con propósito, con un sentido del potencial, de la herencia y del destino. Nos presentaremos con una gracia sobre nuestras vidas, sabiendo que tenemos libertad y que tenemos dignidad. Nos presentaremos también con la autoridad que representa el nombre de Dios, del cual nacemos. ¿Por qué es importante saber que somos hijos de Dios? Porque entonces Él mismo nos está enseñando que aprendamos a vernos, que aprendamos a concebirnos como nacidos de Dios. Y esa es la manera como tenemos que pensar de nosotros mismos. Tú has nacido de Dios. Tú tienes que nacer de Dios. Y si naces de Dios, eres su hijo, eres un hijo de Él. Y también cuando nos presentamos con la actitud de hijos, con la mentalidad de hijos, nos presentamos con el conocimiento de su voluntad.
Entonces es diferente orar, hablar, expresarle a Dios palabras cuando tú y yo conocemos lo que hay en su corazón, lo que hay en sus pensamientos. Cuando conocemos la voluntad de Dios, enfocaremos mejor nuestras oraciones, sabremos mejor qué pedir y cómo pedirlo. Y también cuando nos presentamos delante de Dios con la actitud de hijo, nos podemos presentar con la seguridad que significa el saber que tenemos Padre, que no estamos o que no somos huérfanos. Y nuestro Padre no es otro sino aquel que gobierna los cielos y la tierra. Entonces nuestra actitud tiene que ser diferente. Nuestra forma de presentarnos delante de Dios tiene que ser muy diferente, porque nos estamos presentando delante de nuestro Padre y nos estamos presentando con esa gracia, con ese regalo que nos viste como hijos. Tú y yo no somos, Dios no nos ve así. Dios no nos ve como simples peticionarios. Dios no nos ve como mendigos. Dios no nos ve como esclavos. Él nos ve como sus hijos. Y tengamos mucho cuidado, porque la forma como hablamos, las palabras que salen de nuestra boca, lo que decimos, todo ello expresa una postura, una posición interna que tú y yo tenemos. Y muchas veces nosotros estamos expresando algo que en realidad no es lo que Dios define de ti y de mí. Tú y yo tenemos una gracia, una dignidad en Cristo Jesús. Tenemos un nombre, tenemos la redención como una marca en nuestro corazón, y eso nos coloca, eso nos define, eso nos establece, eso nos da una posición delante de Dios. Así que cuando oremos, no oremos como peticionarios, no oremos como mendigos, no oremos como esclavos, oremos como hijos. Presentémonos delante de Dios como hijos, sabiendo que Él es nuestro Padre. Y sabes una cosa, mientras he estado pensando esto y mientras he leído varias veces ese pasaje con el que iniciamos en Gálatas, los primeros versículos, pienso cómo la gracia de Dios busca y busca y busca enseñarnos a cada uno de nosotros a vernos correctamente, a vernos como Dios nos ve, a pensar de nosotros mismos como Dios piensa. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a no comportarnos como peticionarios, a no comportarnos como mendigos, con miseria en nuestro corazón, a no comportarnos como esclavos, sin ningún tipo de esperanza y sin ninguna identidad. No, así no. Tenemos que comportarnos como hijos, tenemos que vivir como hijos de Dios, con identidad, con esperanza, con gozo, con un sentido del propósito y del destino. Tenemos que aprender a vivir como hijos y tenemos que aprender a dirigirnos a Dios como hijos. Así que en esta ocasión dejo esa semilla en tu corazón y le ruego a Dios que tú y yo echemos mano de lo que la palabra de Dios nos enseña, para que en nuestro día a día podamos ver la gloria de Dios en nuestros corazones y podamos ver la respuesta a las oraciones que le levantamos, que le presentamos a Dios. Yo le ruego a Dios que seas muy bendecido. Padre, bendice la vida, bendice el corazón, bendice la casa de cada persona que está ahora escuchando, que está viendo, que está acompañándonos en esta transmisión. Permite que tu gracia le envuelva, que tu Espíritu Santo literalmente corra en su interior y que cada día, cada uno de ellos pueda sentir literalmente el soplo de la vida y pueda ser llevado a un mayor entendimiento y a un mayor crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por permitirme compartir contigo unos minutos estas semillas de la palabra de Dios. Así que comportémonos como hijos. Eso es lo que somos delante de Dios y para Dios. Bendiciones.